Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios bendiga a todo al Israel de Dios, a todos aquellos que creen en su nombre. Quiero compartir, de verdad, conforme a lo que he posteado, que si estamos en las profecías o en la profecía del Salmo 83 en forma de pregunta, ya que vemos los conflictos que están, podemos decir, en el Medio Oriente. Y quiero leer el Salmo 83, a ver qué nos dice este hermoso salmo. Es un salmo profético y pues nos damos cuenta de lo que puede suceder y pues lo que ha sucedido con el pueblo de Israel. Mire, así dice la palabra del Señor. Oh Dios, no guardes silencio, no calles. Oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza contra tu pueblo, y han consultado astutamente y secretamente, y han entrado en consejo con tus protegidos. Han dicho: venid, destruyámoslo, para que no sea nación, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek y los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Queremos hablar un poco con referente a lo que está sucediendo en el Medio Oriente, usando lo que dice la escritura. Recuerden que mucha gente, ¿verdad? Es obvio que pedimos paz, pedimos cese a las guerras, ¿verdad? La violencia, etcétera, etcétera. Pero recuerde que nunca, ¿verdad? En el pueblo de Israel puede haber paz ni va a haber paz. Eso que quede bien claro. No puede haber paz ni va a haber paz. Y por muchas razones. Número uno, ¿verdad? Recuerde que este es un conflicto no nada más político, sino que tiene que ver con lo religioso. Recuerden que hay una profecía con referente a los hijos de Ismael. Recuerden que Ismael, ¿verdad? Es hijo de Abraham, ¿verdad? Y de los hijos de Ismael pues nacen 12 príncipes, y hay una profecía que se le refiere a él, donde le dice que será un hombre fiero, que todos estarán contra él y su mano también estará contra todos. Entonces desde ahí tenemos una profecía que ya se nos anticipaba, ¿verdad? Que de estas naciones, de estos árabes, de los hijos de Ismael, ¿verdad? Vendrían mucha oposición por el pleito, ¿verdad? ¿Quiénes son los hijos de Dios y quiénes no son? Recuerden que la mayoría de los que están alrededor, como leímos el Salmo 83, la mayoría son religiosamente, obviamente son creen en el Dios de Abraham, obviamente aunque le llamen de otro nombre. Ellos le llaman Alá, ¿verdad? Y pues creen, ¿verdad? En Mahoma, su profeta, y lo que ellos tienen como libro sagrado, lo que es el Corán. Entonces, en el Corán se encuentra, ¿verdad?, que el hijo que se iba a sacrificar en el monte, de hecho donde está la mezquita, donde para los musulmanes
¿verdad? Es muy importante ese territorio, y por eso vemos que la tierra de Palestina está dividida entre los filisteos, en Cisjordania y entre otros. La tierra está repartida. Entonces no puede haber paz. Imagínense que a un lado están adorando los judíos en el cóctel, o más bien en el muro de los lamentos, y por el otro lado tenemos a los musulmanes o a los hijos de Ismael adorando, ¿verdad?, a su Dios. Entonces es un grave, digamos, peligro. Entonces unos se sienten los escogidos, los elegidos y los dignos de estar habitando en la tierra palestina. De hecho, la tierra palestina no es de Palestina, ¿verdad?, sino que sabemos que por herencia de Yahweh, de Jehová, él la heredó a Abraham, y a su descendencia le daría la tierra de Canaán. Obviamente sabemos que por el pecado de los hijos de Israel fueron excluidos de la tierra. Ese es el peligro. Entonces eso es lo que también tenemos que ver. Por eso cuando hemos citado esta profecía, se nos habla, ¿verdad?, que se han confabulado, o sea, nos hablan de una confabulación. Y usted puede ver en las noticias que estamos mirando que se une Hamas, se une Hezbollah, se unen los asirios, se unen prácticamente son familias. Todos están en contra del pueblo de Israel. Entonces nos hacemos una pregunta, ¿por qué? Entonces cuando vamos a la Biblia encontramos la respuesta ¿por qué? Este pleito no es nuevo, no. Este pleito es profético, está desde que nació Isaac, ¿verdad?, y Ismael. Ese pleito viene desde antigüedad. Entonces la lucha por el poder de la tierra y la lucha por el poder, pues, de que nosotros somos los escogidos. Y de hecho hasta la actualidad pues existe un pleito en que nosotros somos los escogidos. Otros dicen no, nosotros somos los escogidos. Y usted puede ver la división entre las tres religiones más grandes del mundo. Tenemos la musulmana, con el mismo padre de la fe, Abraham. Tenemos los judíos o el judaísmo, sus diferentes divisiones y ramas, y también creen en el padre Abraham. Y tenemos el cristianismo, también con sus diferentes ramas, ramificaciones o sus denominaciones. Y también, ¿verdad?, se conoce como es que es el padre de la fe. Entonces es el padre monoteísta de las tres grandes religiones, y esa es la lucha que se tiene dentro de esta misma fe. Entonces entrando un poquito más a lo que es a la profecía del Salmo 83, miren lo que dicen aquí. Dice: han dicho, venid y destruyámoslo, para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Hacemos una pregunta lógica, y si la quiere espiritualizar también la puede hacer. El enemigo no está contento, ¿verdad? Si hay alguien que está enojado, es el mismo Satanás. ¿Por qué? Porque él sabe, ¿verdad?, o sabía de antemano que de esa nación obviamente nacería un Salvador, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, o si le quieres llamar Yeshua o Yehoshua o Yahshua. Entonces ese es el digamos, la pelea más grande, ¿verdad?, que el enemigo ha querido, o sea, destruir el linaje, ¿verdad?, el linaje de la buena semilla, por decir así, en lo cual nacería un Salvador, o sea, el rey de los judíos o el rey de Israel. Entonces, pero sabemos
que cuando él vino, pues también hubo otro conflicto y otro problema grande. ¿Cuál fue? De que ellos, ¿verdad? Ellos, o sea, refiriéndonos al pueblo de Israel, ahora sí que voy a meter aquí las dos casas, la casa de Judá al sur y la casa del norte, conocida como la casa de José o, ¿verdad?, la casa de Efraín, compuesta de las 10 tribus. Sabemos que cuando vino nuestro Señor Jesucristo o Yeshua, sabemos que no le recibieron, y a base de ese desprecio, ¿verdad?, es que Dios trajo pues castigo. Sabemos que en el año 70, ¿verdad?, después de Cristo, vino Tito de Roma, el Vespasiano, y arrasó con toda la ciudad, cumpliendo así una profecía. Pero como sabemos que Dios no olvida su pacto, ojo con esto, esto es lo hermoso de Dios, que Él nunca olvida su pacto, y no porque el pueblo de Israel haya sido fiel, la casa de Judá se haya mantenido fiel, no, sino porque Él cuando promete o dice un pacto, Él lo va a cumplir. Entonces, cuando vino Yeshua, Cristo, Jesucristo, no le creyeron. Entonces sabemos que hubo unos pocos de los que creyeron y los demás fueron expulsados porque en la Torá había una maldición. Y la maldición decía, si tú no obedeces, pues yo voy a levantar un reino y va a quemar la ciudad y los voy a esparcir. Esa era una maldición que usted la encuentra en Deuteronomio capítulo 27, 28, donde se encuentra la maldición. Pues prácticamente al venir Cristo y el pueblo de Israel no creer en él, entonces hubo, ¿verdad?, en cierta forma Dios dispersó a la casa de Judá. Pero por la misericordia del Señor, ¿verdad?, pudieron regresar o no regresar, porque sabemos históricamente que muchos grupos judíos habitaban en la tierra de Canaán, obviamente ya no como nación, pero sí había grupos, ¿verdad?, de judíos que habitaban la tierra, no como nación, formando un país, una nación teocrática, o una nación, ¿verdad?, reconocida, no, pero sí había grupos. Obviamente con el movimiento sionista, con la planteación de formar una nación, ¿verdad?, en 1948 por ahí, en lo cual se lleva a cabo la emigración más grande de todos los judíos por todas partes del mundo. Muchos regresaron y eso es lo que ocasiona, ¿verdad?, otra vez la formación de una nación. Yo digo que no es la formación de una nación, sino que la nación ya existía. Obviamente esparcidos, pero existía. La tierra también ya existía, claro, la tierra ya existía. Obviamente que fue repartida entre cuando estaba el Imperio Otomano, y de ahí después cuando viene el imperio, ¿verdad?, lo que hoy conocemos como Gran Bretaña, el Reino Unido, y que son los que controlan prácticamente el reino de Israel. O sea, el reino de Israel es autónomo, autoritativo y es individual. No, él pertenece al reino de Gran Bretaña y más bien los que están arriba de él, o más bien los que lo formaron a él, fueron verdad, por medio de estos movimientos que están en alto mando. Lo que no saben, verdad, que hay un gobierno detrás de todo esto. Bueno, no me quiero meter en ese asunto, pero quiero meterme un poquito más a esta profecía. Ahora bien, se habla en la profecía, ¿verdad?, sobre, aquí podemos ver, ¿verdad?, la salvación de Dios, claro, la salvación de Dios, porque Dios
para que los hijos de Israel puedan vencer, ¿verdad?, a todos sus vecinos, pues sabemos que Israel es una gran potencia a comparación a sus vecinos. Sabemos que Israel tiene armas exterminadoras, por decir así, tiene armas nucleares, inclusive pueden llegar hasta nuestro país. Bueno, nosotros estamos acá en el continente americano y prácticamente los vecinos que están alrededor no son, como decimos en México, no son capaz, o no son pieza, como decimos en México, o no son rival para ponerse al tú por tú. Así de sencillo. Ahora bien, pero vamos, yo quiero ver algo que se nos dice aquí en Zacarías. Quiero citar algo de Zacarías sobre una profecía muy hermosa. Una profecía que está dirigida a los hijos de Israel. Aquí, perdón. A ver, aquí dice, mire, en Zacarías capítulo 12 dice así: profecía de la palabra de Jehová o de Yahweh acerca de Israel. Dice así: Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma espíritu en el hombre dentro de él, ha dicho. Mire lo que dice una profecía. Dice: aquí yo pongo a Jerusalén, ojo, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos alrededor. No sé si se pone a pensar esto. ¿Cómo es posible que Jerusalén, nos hacemos una pregunta, ¿por qué dice Jerusalén? ¿Por qué dice Jerusalén? Recuerde que en la actualidad Jerusalén no pertenece prácticamente, si usted investiga, Jerusalén no le pertenece directamente a Israel. Ojo con esto. Jerusalén está gobernada por otro reino. No son los palestinos ni es Israel. Pero aquí hay algo curioso con referente a esta profecía. Mire lo que dice: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá, y el sitio contra Jerusalén. Dice así: en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Cuando vemos esto, ¿verdad?, no se debe de entender en una forma literal, o sea, que Jerusalén va a dirigir a todos los pueblos, o aquí solamente puede suceder una cosa, que en este contexto nos tenga que hablar que ya esté el Mesías directamente. Ojo con esto lo que voy a decir. Aquí, en este contexto, tiene que estar ya, o sea, el Mesías, o ya pudo haber venido el Mesías, en lo cual es la única profecía donde se describe que Jerusalén será la capital del gobierno, o sea, no nomás de alrededor, no, sino mundial. Y esto únicamente se puede dar, ¿verdad?, cuando Yeshua o Cristo esté reinando literalmente. O sea, prácticamente es ya en un reino eterno. Pero antes que llegue este suceso, Jerusalén, el Mesías, no puede estar dentro de Jerusalén, y todos sabemos por qué. Porque verdaderamente Jerusalén no está, ¿verdad?, dentro de Israel, o sea, dirigida por el reinado, lo que conocemos hoy, ¿verdad?, el ministro israelí. No hay una unión. Verdaderamente el control de Jerusalén aún se sigue discutiendo. Todos se quieren quedar con Jerusalén, ¿verdad?, de ambos bandos. Entonces, aquí solamente puede intervenir Jesucristo o el Mesías, que esté, ¿verdad?, controlando, ahora sí, desde Jerusalén, todo el mundo. Entonces, para que esto suceda, entonces tiene que venir el Mesías verdadero,
Porque en las profecías, ¿verdad? En las profecías se menciona, se dice que de Jerusalén será el centro, ¿verdad?, del gobierno político y religioso para todo el mundo. Entonces, esto no puede tener cumplimiento ni aunque Israel literalmente tuviera el control, no puede ser posible, porque sabemos que Israel en la actualidad no es un reino teocrático, sino que hay libertad de culto religioso, y ese es un grave problema, porque en la Torá eso no existe. En la Torá no existe un gobierno democrático, y en la actualidad los hijos de Israel es un pueblo democrático. Para los que no saben, en el 2015-2014, la ciudad de Tel Aviv, ¿verdad?, que Jerusalén pertenece a Tel Aviv, fue coronada como la sede, ¿verdad?, del homosexualismo, del movimiento gay. Eso es imposible, eso no podría ser posible. Pero ¿cómo es posible que esto se esté dando? Entonces quiere decir que hay una corrupción espiritual dentro de todo lo que hoy conocemos como el pueblo de Israel. Lamentablemente, ¿verdad? Yo cuando veo la escritura y vemos por qué hay ataques contra Israel, debemos de hacernos una pregunta: ¿por qué hay ese tipo de ataques? Cuando analizamos la escritura, nos damos cuenta que muchas de las veces estos ataques vienen por el pecado del pueblo. Si usted puede ver la historia cronológica de los hijos de Israel, usted se da cuenta que siempre que vino un rey, un reino, que vino espada, que vino hambre, siempre hay una razón. ¿Por qué? Porque el pueblo se olvidó de la Torá, de los mandamientos de Dios, y se fue a la idolatría. En la actualidad, ¿eso sucede en Israel? Claro que eso sucede en Israel. Mucha idolatría hay en Israel. La mayoría, si usted investiga, el 90% de todo el pueblo de la casa de Judá en la actualidad, si acaso el 10% es practicante de las leyes, ¿verdad?, religiosas o de la ley de Moisés. ¿Y qué pasa con el 80% o con el 90%? Ellos viven una vida normalmente como los demás. No debería ser así, pero lamentablemente lo es así. Entonces, cuando viene el peligro, cuando viene la espada, yo puedo ver que es la mano de Yahweh, de Jehová, que está llamando la atención a su pueblo a que vuelva a él, a que vuelva a un arrepentimiento. Es lo que se puede ver. Usted puede ver por qué en tiempo de Daniel, de Jeremías, Ezequiel, usted lo puede ver, analizar cronológicamente, por qué el pueblo de Judá en tiempo de Daniel fue transportado a Babilonia. ¿Por qué fue transportado a Babilonia? ¿Por qué vino el desolador, verdad, a Judá? ¿Por qué vino? Dios mismo trajo a Nabucodonosor. Dios mismo levantó a Nabucodonosor y le dijo que fuera a arrasar con Judá, quemara las ciudades, quemara sus muros, tomara los utensilios del templo de la casa de Yahweh, de Jehová, porque su pueblo, ¿verdad?, se había olvidado de sus mandamientos. Entonces, cuando vamos a la historia bíblica, nos hacemos una pregunta: ¿por qué viene el peligro? ¿Por qué viene la espada? Pues porque el pueblo se ha alejado completamente del Señor. Entonces, cuando vienen este tipo de cosas, entonces no hay que por qué sorprenderse, sino investiguemos por qué viene el peligro, por qué viene la espada. Entonces, ¿por qué viene, verdad, la persecución? ¿Por qué? Porque el pueblo se ha olvidado de la verdadera palabra del Señor. Entonces, yo por eso analizo la historia, lo que pasó en el pasado con Israel. ¿Qué hizo en el pasado Israel? Despreció al Mesías. Y en este desprecio,
Jesucristo lanza una maldición cuando él se acercaba a Jerusalén y la miró incrédula y él lloraba y decía: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces yo quise juntarte como la gallina cubre a sus polluelos y no quisiste. Y él lanza una profecía y le dice: desde ahora vuestra casa será dejada desierta porque no me van a ver más. Y Jesucristo les dice también en otro contexto, donde dice que por no haber conocido el día de tu visitación, vendrán días cuando las ciudades serán quemadas, tus hijos serán muertos dentro de ti. Y eso sucedió en tiempo, ¿verdad? Cuando vino Tito el Vespasiano y arrasó la ciudad de Judá. Entonces solamente unos alcanzaron a escapar, sí. La iglesia, los primeros creyentes en Yeshua o en Cristo pudieron salir, ¿verdad? Antes que viniera la persecución, o más bien antes que viniera aquel que iba a venir a arrasar con la ciudad. Entonces eso se ve. ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿por qué pasó eso? Por el pecado del pueblo. Entonces, cuando analizamos lo que pasa en la actualidad, puede ser posible una razón que eso pasa. Sí, eso es una profecía que eso está pasando. Ahora, con esto no estoy diciendo que Dios olvida a su pueblo, no, de ninguna manera. Pero el pueblo de Israel tiene que pagar las consecuencias por haber rechazado al Mesías. Ahora bien, vamos a Zacarías, y aquí voy a concluir. Solamente un pequeño análisis, una pequeña charla conforme a la escritura. Dice así: he aquí el día de Jehová o de Yahweh viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Mire lo que dice en el verso 2. Porque yo reuniré todas las naciones para combatir ¿contra quién? Contra Jerusalén. Hágase una pregunta, amigo lector, amigo, tú que crees en Yeshua o en Yeshua, como le quieras llamar. Analicemos esta pequeña pasaje. Dice: porque yo reuniré todas las naciones para combatir en contra de Jerusalén. La pregunta es: ¿por qué Dios reúne todas las naciones para combatir en contra de Jerusalén? Ojo con esto. Por eso yo analizaba y les comentaba lo que la Biblia decía en la maldición de la Torá. Entonces, ¿por qué Dios trajo a Nabucodonosor? ¿Por qué Dios trajo al rey de Asiria y llevó cautivo, ¿verdad?, a las 10 tribus del norte? ¿Y por qué no pudieron combatir contra ellas? Porque Dios mismo les había dicho: si tú no obedeces a todos mis preceptos, mis mandamientos, yo te voy a echar de la tierra de la cual tú entras para tomar posesión de ella, y te voy a disipar entre las naciones, te voy a exterminar, voy a mandar la espada delante de ti, la espada te alcanzará a donde quiera que vayas, porque has prevaricado, porque has pecado, porque has sido infiel, porque te has ido a la idolatría, porque no guardas mi pacto. Y eso sucedió. Ahora bien, aquí esta profecía sucede lo mismo. ¿Por qué Dios trae todas las naciones para combatir en contra de Jerusalén? Y dice: y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá al cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Esta profecía está vinculada, está estrechamente narrada en el libro de Apocalipsis. O sea, Dios mismo es el que reúne las ciudades para combatir contra Jerusalén. Podemos poner ahí contra Judá, contra Israel, sí. Ahora, ¿por qué Dios las manda?
porque el pueblo, ¿verdad? Porque el mismo pueblo no creyó en el Mesías. Entonces usted dirá, hermano, entonces si no creyeron en el Mesías, entonces hay peligro. Claro que hay peligro. La profecía está vigente, ¿verdad? Por no haber recibido a Yeshua, HaMashiach o a Cristo como el Mesías. Ellos tienen que entrar ¿bajo qué? Bajo sufrimiento, bajo espada, bajo exterminio. Ellos tienen que entrar. Por eso el propósito de Dios, levantar las naciones, llevarlas a combatir contra su propio pueblo, ¿es para qué? Es para que el mismo pueblo de Israel levante sus ojos al cielo y pueda pedir perdón y clemencia y pueda creer en Cristo, en ese Mesías que ellos le despreciaron y hasta el día de ahora le desprecian. La cúpula de hierro no los va a poder defender. Todo el armamento nuclear que tiene Casa de Judá no los va a poder defender. No. Va a llegar el momento en que no podrán combatir con todos sus enemigos alrededor ni con todas las naciones. El propósito de Dios es que ellos volteen la mirada a ese Jesús, a ese Yeshua que tanto han despreciado, en lo cual en los últimos días se nos dice que sí van a creer, pero a base de qué? A base de sufrimiento, a base de persecución, a base de espada. Entonces, cuando ellos pidan perdón, le crean a Dios, reciban a Yeshua como el Cristo, entonces van a recibir el socorro. Entonces Él va a intervenir. Dios mismo va a intervenir. Y Él mismo se hará presente, como dice en el verso 4. Bueno, ya hasta aquí los voy a dejar. Solamente era una pequeña charla con referente a la profecía del Salmo 83. Entonces nos hacemos una pregunta. ¿Será que estamos viviendo los últimos tiempos? Sí, estamos viviendo los últimos tiempos. Estaremos a punto de cumplir lo del Salmo 83. Es posible que estamos a punto de cumplir lo del Salmo 83. Pero la buena noticia es que esto nos habla que el Mesías ya viene por su pueblo. Ese es el enfoque. El propósito es, ¿verdad?, de que nosotros cuando veamos rumores de guerra, reino contra reino, entonces es momento de decir, es cierto, tengo que prepararme porque pronto Cristo, Yeshua, ya viene por su amada esposa. Así que será hasta la próxima. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén, amén, amén.